Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un verdadero honor ser invitado un año más por la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida a este congreso, porque yo llevo vinculado a esta federación exactamente desde el año 81. Y por tanto, que se acuerden de una vieja momia como yo, 40 años después, es todo un honor, ¿no? Y quiero decir además que me siento muy satisfecho de esta vinculación porque el movimiento Provida en España ha conseguido algo que no es fácil, que es sobrevivir. Que una asociación que comienza a luchar en un momento en el cual la cultura de la vida es mayoritaria en el país, que vive toda una revolución cultural incentivada desde los poderes públicos y otros muchos factores también que han hecho que cambie radicalmente la perspectiva sobre la vida de la mayoría de los españoles y que Provida haya sido capaz de ir adaptándose a estos cambios, modificando su estrategia, su lenguaje, sus formas de actuar para seguir siendo un elemento activo en la sociedad española, indica que aquí hay mucho cuajo y claridad de ideas y voluntad de no tirar la toalla jamás. Y creo que eso es muy meritorio. Los tiempos son cambiantes, vivimos un momento en que toda una civilización está en crisis, en que el futuro no está escrito y, por lo tanto, un momento en el cual lo que se hace, por poco brillante que sea en este momento aparentemente, o por poca eficacia que tenga desde un punto de vista práctico, leyes, jurisprudencia, vidas concretas, etcétera, lo que se hace hoy día está sembrando el futuro. Una de las razones para tener esperanza en este mundo es que la humanidad se recrea en cada generación. ¿Cómo será la siguiente generación? Pues dependerá de lo que hagamos en esta. Por tanto, todo lo que Provida está haciendo en estos momentos, repito, al margen de su aparente eficacia o brillantez, es muy importante para cómo va a ser la próxima generación y las siguientes. El tema que se ha planteado este año me parece muy interesante, que es el del lenguaje. Los seres humanos nos comunicamos a través de la palabra y de los gestos, de la mirada. Las caras comunican. Estamos en un momento cultural que no tiene nada que ver con el de los años 80 del siglo pasado, cuando algunos empezamos a trabajar en el movimiento Provida, en el cual yo creo que hay dos características ambientales, desde el punto de vista cultural e ideológico, que merece la pena tener claras. La primera es que el rasgo más definitorio de nuestra época, en mi opinión, es que colectivamente hemos renunciado a razonar. Estamos en un momento histórico en que la gente no razona, porque ha asumido acríticamente el prejuicio absurdo y estúpido de que razonando no nos podemos aclarar, de que la verdad y la falsedad, el bien y el mal, no son racionales y comunicables racionalmente. Este es, si se quiere, la clave última de la modernidad. Descartes nos hizo dudar de que con la razón pudiésemos conocer con certeza la realidad de las cosas y luego Kant nos convenció de que con la razón no podemos conocer con certeza la realidad de las cosas, sino solo la apariencia exterior, el fenómeno. Y desde entonces toda la deriva de la modernidad es profundamente irracional. Es una renuncia colectiva a razonar, a aclararse. Eso es una ruptura radical con lo que ha sido la seña de identidad de la civilización occidental. Occidente se ha definido precisamente por una apuesta por la razón desde la época de Sócrates, por la confianza de que razonando nos podemos aclarar, que el mundo nos es asequible y que, como nos es asequible objetivamente, además podemos compartir a través del diálogo, de la conversación, lo que percibimos del mundo y así enriquecemos nuestra percepción del mundo. Hablando nos transmitimos lo que cada uno ve, las experiencias que cada uno tiene, nos ponemos mutuamente pegas en el diálogo y así nos enriquecemos en el acceso a la verdad, que es conjunto, dialogado, compartible. Esa era hasta el siglo XVIII la esencia de la civilización occidental, pero en el siglo XVIII se produce esta quiebra, empezamos a desconfiar de la razón. ¿Qué pasa cuando se desconfía de la razón? Que solo quedan los datos medibles. A la vez que se produce este fenómeno filosófico de desconfianza de la razón, va adquiriendo una gran fortaleza en la conciencia colectiva la eficacia del método de conocimiento propio de las ciencias experimentales contemporáneas, que adquiere madurez en esa misma época a través de las obras de Kepler, Galileo, Newton, etc. Y por lo tanto la civilización occidental se va convenciendo de que es verdad y solo es verdad
lo cuantificable, lo matematizable, lo experimentable. Que la realidad última de las cosas es su consistencia cuantitativa y punto, que no hay más. En consecuencia, el mundo moderno da una gran veracidad, se fía de lo que dicen las ciencias y además esa fe se ve ratificada por las tecnologías que permiten esas ciencias que aumentan nuestra calidad de vida y manda al terreno de lo subjetivo, de lo arbitrario, de lo no comunicable y no racionalizable, lo más importante que puede conocer el ser humano, lo no cuantificable. Dios, la dignidad humana, el valor de una sonrisa. Todo eso que es lo más importante, como no es cuantificable, pasa a ser subjetivo, arbitrario. Cada uno piensa lo que quiere y no hay manera de contrastar quién pueda tener razón. Por eso en la sociedad actual las grandes convicciones éticas y morales que sustentaron la cultura occidental están desapareciendo y estamos cayendo en un individualismo asiológico. Cada uno ve las cosas como las ve, tú lo ves así, yo lo veo así, ¿qué le vamos a hacer? No hay manera de comunicar, de chequear, de contrastar quién tiene razón. Y además, ¿cómo vamos reduciendo la realidad a lo cuantificable? Perdemos algo que fue otra convicción moral sustancial en Occidente, que es la fuerza normativa de la realidad, lo que los clásicos llamaban la ley natural. Lo que existe es cognoscible, por ejemplo, el ser humano. Podemos conocer con certeza en qué consiste ser un ser humano y eso es bueno y tiene un valor. La gran convicción ética de Occidente es que lo existente es bueno y por lo tanto la vara de medir de mi bondad no es mi subjetividad, cómo me siento, lo que me apetece, es si trato bien lo bueno. Yo soy bueno si me relaciono con lo bueno existente con respeto. Y no depende de que me apetezca o de que me guste, sino es objetivo. Y soy malo si trato mal lo bueno preexistente. En esta convicción ética occidental que fundó el concepto de dignidad humana y la teoría de los derechos humanos, por ejemplo, ¿por qué tenemos derecho a la vida el embrión humano y yo? Porque estamos vivos y eso es bueno. Y por lo tanto, si yo respeto eso que existe y que es bueno, que es la vida, la mía y la del embrión, yo soy bueno. Y si no trato con bondad, no respeto eso que es bueno y preexiste a mí, yo soy malo. Y lo mismo se puede decir de las leyes. Una ley es justa no porque la apruebe el Parlamento o el monarca, es justa si trata bien lo bueno. Por ejemplo, si protege la vida. Y si no protege la vida, por ejemplo, del embrión, el embrión sigue teniendo derecho a la vida porque está vivo y eso es bueno. Y el problema es de la ley que es injusta, ¿qué le vamos a hacer? Por lo tanto, en la tradición ética occidente había un criterio objetivo, con márgenes de duda y de incertidumbre, porque la realidad no la conocemos al 100%, pero había un criterio objetivo para identificar lo valioso, lo bueno, lo que merece la pena. Y ese criterio objetivo, que es la fuerza normativa de la realidad, la ley natural, era el criterio de medir de la bondad y justicia de mi actuación y de la bondad y justicia de las leyes, de las actuaciones políticas, etc. Había un criterio. Por tanto, cuando nos separábamos de ese criterio, sabíamos que habíamos metido la pata. Somos libres y podemos hacerlo, pero no había un criterio de saber, he metido la pata. O esta ley es injusta y hay que cambiarla. Una vez que en el mundo moderno hemos perdido esa confianza de que con la razón podemos conocer objetivamente lo bueno preexistente, desaparece a la par el criterio para saber qué es bueno. Si la realidad no me es accesible, ya no encuentro esa realidad con fuerza normativa. Entonces ya todo pasa a ser subjetivo. Y esa subjetividad determina que yo defino qué es bueno y qué es malo, según lo que me apetece, y si no coincide con cómo lo defines tú y allá yo. Y a nivel colectivo social lo define el Parlamento, puro voluntarismo, positivismo jurídico, no hay criterio para juzgar. Lo que se dice es lo único fáctico, no hay otra manera de saber si es bueno o malo, justo o injusto. Y por eso estamos viviendo un progresivo y resbaladizo deterioro del compromiso teórico con los derechos humanos de los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, por ejemplo, en materia de derecho a la vida. Eso nos ha pasado en España. Año 78, Constitución, artículo 15, todos tienen derecho a la vida. Año 85, ley del aborto, todos, pero los no nacidos en 3 casos al menos, pues no lo tienen tanto y no castigamos el aborto. Año 88, leyes de técnicas de reproducción asistida y de investigación con gametos humanos, pues los embriones concebidos en el entorno de la técnica de reproducción asistida tampoco tienen derecho a la vida y son susceptibles de ser usados, destruidos o manipulados en el contexto de las experimentaciones genéticas.
Años 2000, ideología de género. El ser humano no tiene una consistencia, cada uno define su esencia humana. No hay un criterio objetivo a decir qué es un ser humano, salvo la voluntad autoconstituyente de cada persona, al menos en esa dimensión tan esencial de los miembros de la especie humana que es nuestra sexualidad. Año 2010, nueva ley del aborto. Ya no es solo que en algunos casos no lo castiguemos, sino que pasa a ser un derecho subjetivo de la mujer, al menos durante 14 semanas, garantizado por el Estado y financiado por las instituciones públicas. Y antes de ayer, ley de eutanasia. Y además, para facilitar el cambio de mentalidad tradicional, cambiamos el nombre de las cosas. El embrión pasa a ser preembrión, el aborto interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia pasa a ser prestación sanitaria del derecho a morir. Y así ya parece que no sabemos de qué hablamos. El lenguaje se convierte también en performativo, cambia la realidad. Y en consecuencia las conciencias de nuestros conciudadanos cambian, porque todo esto influye en cómo piensan los chicos de hoy. A mí ya ni el BOE ni el Parlamento me va a cambiar mi visión de la vida, ya soy demasiado viejo para eso, pero a mis nietos claro que les influye todo esto, obviamente, porque son de nuestra época. Sería absurdo que a mis nietos no les influya todo esto. Claro que les influye, salvo que sean unos tipos muy raros que no se relacionen con nadie, ni entran en la red, ni vean series, que espero que no sea así. Pero la gente tiende a pensar como se piensa. La gente tiende a identificar el bien con lo que se legisla, con lo que se dice, con lo mayoritario, pues sí. Desde que los primeros cristianos empezaron a afirmar que no hay ni libres ni esclavos, hasta que la propia civilización cristiana abolió la esclavitud, pasaron 1000 y muchos cientos de años, según los países. Porque la esclavitud estaba sentada en las neuronas de toda la humanidad desde siempre, y cambiar eso cuesta mucho. Incluso cuando lo dices teóricamente que hay que cambiarlo. Por eso os decía que el hecho de que Provida siga aquí, en este contexto culturalmente que va más allá de la cultura de la vida, de crisis antropológica y de confianza en la razón, tiene mucho mérito y es una señal de esperanza. Porque además, y esta sería la segunda característica de nuestra época conceptual importante para entender lo que está pasando con la cultura de la vida, después de perder la confianza en la razón, desaparece el criterio para hacer ética. Y de hecho las éticas contemporáneas ya no tienen el carácter realista de la ética de Aristóteles, de Sócrates, de Santo Tomás de Aquino, que era un intento de conocer la realidad y lo bueno digno de respeto en la realidad. Las éticas modernas suelen llamarse en los manuales de filosofía constructivistas. Las construimos nosotros, a título individual o colectivamente, pero las construimos sin criterio objetivo alguno. Lo que convierte en válida una ética desde el punto de vista constructivista es sin más el procedimiento de elaboración, el consenso, el buscar criterios compartidos en un diálogo que no se fundamenta en la realidad ni tiene su criterio de contraste en la realidad de las cosas. Porque para esta mentalidad moderna lo bueno y lo malo absoluto ya no existen. Por tanto, la ética es otra cosa, es buscar consensos que garanticen la paz social. Es eso que traducen algunos chicos de hoy día. Todo es bueno mientras no me pillen. Lo malo es que te pillen. Mientras no te pillen da lo mismo. O lo que hacemos muchos en la carretera. Vas a la velocidad que quieres hasta que ves un coche de la Guardia Civil. Entonces bajas. Por ejemplo, antes no te pille la Guardia Civil conduciendo por encima del límite. Pues no. Bueno, pues esto es la mentalidad que nos rodea. Por eso no debe extrañarnos que mucha gente en nuestra sociedad no nos entienda. Lógico. No penséis que son gente mala y retorcida, ¿no? Son gente de hoy día que no pueden entender que digamos que hay valores y bienes absolutos y que hay cosas que son siempre buenas y siempre malas, diga lo que diga la mayoría y apetezcanos lo que nos apetezca a cada uno, que esa no es la vara de medir de las cosas. Por lo tanto, la defensa de la cultura de la vida hoy, a diferencia de lo que pasaba en los años 80, tiene que incardinarse en una revolución cultural muy de fondo, que es lo que necesita nuestra época. Una revolución cultural humanista. Y eso lleva tiempo. Cambiar una ley es facilísimo. Es cosa de tener mayoría, que tampoco está chupado, pero bueno, se puede. Cambiar una forma de pensar, cambiar la mirada hacia la realidad del mundo y de las personas de toda una sociedad es un proceso complicadísimo. Pero hay que tener mucha paciencia. Y por eso también tenemos que ser muy conscientes de que el mundo es nuestra tarea
y el tiempo nuestro aliado. El siglo XXI es mi responsabilidad y la tuya. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Yo no puedo influir en los problemas que agobiaban a los hombres del siglo XIII porque no estaba allí. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos se lo pierden. Pero como si estoy en el siglo XXI, tengo que preocuparme de los problemas de los hombres del siglo XXI. Me podrán parecer absurdos, lo que quieras, pero son los que tienen que vamos a hacerle. ¿Y qué aliado tengo para desarrollar esa tarea? El tiempo. El tiempo de nuestra vida es nuestra responsabilidad y nuestro aliado. Pronto, el movimiento pro vida tiene que tener una inmensa paciencia. No conseguiremos cambiar esto ni en 4 días, ni en 8, ni en 10. Las revoluciones del siglo XXI no se harán de arriba abajo, desde el poder a la sociedad, serán de abajo arriba. Hay que cambiar las conciencias, los corazones de la inmensa mayoría de la gente para constituir una nueva mayoría social que cambie a los políticos y gobernantes para que, pensando de otra manera, cambien las leyes y las políticas públicas. Y mientras tanto, si se pueden hacer cosas buenas, estupendo, como las que hace Alberto en la Comunidad de Madrid. O sea que tampoco están cerradas todas las puertas, pero son parches, benditos parches, pero son parches. Y si un día un tribunal constitucional dice una sentencia estupenda a favor de la vida, pues estupendo, pero son parches. Y ojalá haya muchos parches, cuantos más mejor, porque coadyuvarán a esta revolución cultural que hay que hacer, pero no son la esencia ya. Yo que soy jurista os digo que el derecho es algo muy limitado. Yo amo el derecho y he dedicado toda mi vida al derecho, a la política, etcétera, pero sé que tiene una fuerza muy limitada. Con las leyes no cambias las conciencias de la gente. Con las leyes puedes reforzar lo bueno que hay en la conciencia de la gente y reprimir lo malo mientras sea minoritario. Pero cuando lo malo se convierte en mayoritario, eso no se cambia con leyes, salvo en una dictadura, y eso no arregla los problemas de las dictaduras. Porque suprimiendo la libertad es muy fácil imponer una temporadita lo que quieras, pero no, eso no es eficaz. En el fondo tenemos que educar a todo el mundo occidental con la misma paciencia con la que unos padres educan a sus hijos. Mis hijos no eran santos a los 13 años, ni yo lo esperaba. Y te desesperas, siguen siendo unos cafres. Pues paciencia. Educar es un amor vigilante que está disponible siempre. ¿Cuántos años? Los que dure la vida. Mientras no muera tu hijo, no mueras tú, hay que educar y estar ahí. Pues para educar a toda una sociedad hay que tener como mínimo la misma paciencia y la misma paz. Creo que este es el reto de fondo del movimiento Pro Vida. Estamos haciendo una labor que es maravillosa, pero ni ganaremos esta batalla en principio. Por lo menos con las fuerzas y la metodología de la historia no la vamos a ganar en el corto plazo. Podemos hacer cosas maravillosas que es salvar vidas, que eso ya merece la pena. Y, en la medida de lo posible, ir creando estas corrientes culturales que le den la vuelta a la mentalidad dominante. ¿Y esto cómo se hace? Y con esto voy a ir concluyendo ya. Paso al tema del lenguaje, que es el de este congreso, ¿no? ¿Qué lenguaje podemos usar para transformar las mentes y los corazones de la gente que está a nuestro alrededor y que no nos entiende, que nos ven unos tíos rarísimos y queremos meternos en la vida de los demás, limitando derechos y la libertad, no se sabe por qué? Que estamos obsesionados con fastidiarle la vida a la gente, limitando sus derechos a abortar, a la eutanasia, a cambiar de sexo, etc. ¿Cómo llegamos a esa gente? Pues hay dos maneras, una de las cuales sirve para muy poquita gente y la otra tiene un valor universal. La más eficaz, pero que sirve para muy poquita gente, es hablar. Porque cada vez que hablamos, los humanos nos metemos en el corazón y la cabeza de la persona que nos escucha. Y nos metemos ahí con capacidad de reformatear lo que hay. Y por lo tanto, el poder de la palabra es un poder inmenso. Yo lo estoy usando ahora con ustedes y soy consciente además. Yo voy hablando, les voy mirando, entro dentro de ustedes e intento suscitar ahí los pensamientos, las intuiciones, los sentimientos que creo que merecen la pena. Ese es el poder de la palabra, impresionante. Y es un poder que tenemos todos, con todos los que nos escuchan todos los días. Y solemos hablar con mucha gente. Y hoy día, gracias a la red, aunque indirectamente, con todo el planeta. O sea que eso es un poder, una gozada. Un tuit
aunque sea muy simplón, es una conversación con todo el planeta potencialmente. Pues maravilloso que tengamos Internet a nuestra disposición. Es obvio que la conversación hecha en la intimidad, mirándose a los ojos, cuando hay confianza, tiene más fuerza de transformación que un tuit. ¿Cuál es el problema de las conversaciones? Que solo funcionan con las gentes que razonan. Y como dije al principio, la mayor parte de la gente hoy día no razona. Toda la palabra le rebota. Tú dices, el no nacido es un ser humano vivo, y dices, ¿qué? Como no razona, eso no le dice nada. No es que lo niegue siquiera, es que no le saca ninguna consecuencia a ese dato. De ahí no deduce ninguna conclusión ni moral, ni ética, ni legislativa, ni nada. Porque es un hijo de la modernidad para el cual la realidad no implica ninguna consecuencia. Aunque no sepa decirlo como lo digo yo, da lo mismo, lo piensa así. Tanto la palabra es una fuerza inmensa, pero solo con los que razonan. Y hay que usarla con los que razonan. Y eso se ve. Cuando una conversación sobre el aborto acaba con que tu interlocutor te dice, bueno, tú lo ves así, yo lo veo así, es que ese no razona. Uno que razona diría, oye, vamos a ver quién tiene razón. Yo no lo veo así, pero entonces o tú o yo estamos equivocados. Vamos a trabajar el tema para aclararnos. Pero el que no razona se queda en tú lo ves así, yo lo veo así, que vamos a hacerle. Que son muchos hoy día. Así suelen acabar los debates sobre el aborto en los parlamentos. El que no quiera abortar, que no aborte, pero deje que la ley lo permita, que es lo mismo que decir eso de tú lo ves así, yo lo veo así. Bueno, pues hay que saberlo. Mucha gente hoy día no razona. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy cosas evidentes la gente no las ve, que hay chicos y chicas. Pues hay gente que no lo entiende. ¿Qué le vamos a hacer? Son datos, de hecho, de nuestra época. Como en el siglo I había gente que entendía que los de otra tribu eran esclavos por naturaleza y ya está. Entonces, hay que estar loco. Bueno, sí, pero mientras no les cambiemos la mente, seguirán viendo a un esclavo por naturaleza. Para usar bien este poder de la palabra hay que formarse mucho. Porque hoy día lo que tenemos que explicar a esos pocos que razonan son cosas evidentes. Y explicar lo evidente no es nada fácil. Lo evidente hay que verlo. Y si no se ve es muy difícil. O sea, lo fácil es explicar cosas complejas. Es cuestión de amontonar argumentos, datos, silogismos y ya está. Pero explicar lo evidente no es fácil. Hagan ustedes, si no, el ejemplo de ponerse ante un espejo e intenten explicarle a su propia imagen que el todo es mayor que la parte. Ya verán qué complicado es, porque es evidente. Y hoy día hay que explicar que es un hombre, que es una mujer, que el sexo tiene que ver con la posible maternidad y paternidad, que no se puede resolver un problema matando a un niño. Cosas evidentes. Como son evidentes, no es fácil explicarlas. Pero tenemos que formarnos. Por eso congresos como este creo que son una iniciativa muy útil de la Federación Pro Vida. Tenemos que razonar, darle vueltas a las cosas, buscar formas de decir, un lenguaje atractivo, inteligible para los que nos escuchan, que no son ciudadanos del siglo XIII. No podemos hablarle con la terminología de Tomás de Aquino, pero no entenderán nada. Hay que hablarles con la terminología del siglo XXI. Y muchas veces no la tenemos siquiera, hay que elaborarla. Por tanto, formarse. Y eso implica leer, escuchar, estar al tanto. ¿Qué hacer con los que no razonan? Con aquellos a los que les rebotan las palabras, que son la mayoría, repito, hoy día. Pues al interior de eso solo podemos acceder por la vista. Los que no razonan ven. ¿Qué ven? Ven gente. Y los seres humanos tenemos todos una característica que tiene una inmensa relevancia, a la que ya Aristóteles dio tanta importancia como para fundar toda su ética en ella, y que es nuestro gran aliado en el siglo XXI, que es que todos los seres humanos quieren ser felices. Y por lo tanto la gente feliz resulta muy atractiva. Y los tristones no resultan nada atractivos. ¿Cómo podremos hacer que toda una sociedad algún día vuelva a mirar con un mínimo interés cariñoso la vida si nos ve felices a nosotros amando la vida? Eso es muy atractivo. Por lo tanto, nuestra sociedad necesita del movimiento pro vida, de todo ciudadano culturalmente responsable, un compromiso activo con la vida que se note en la felicidad de su rostro. En la vida diaria, no te salir en la tele haciendo así, sino que vea que nos alegra el embarazo y el parto, que no nos repele la ancianidad ni la enfermedad terminal, que somos capaces de acompañar con cariño a esos que muchos rechazan con asco.
que somos capaces de mirar con una sonrisa a la ancianita que se arrastra por el portal de nuestra casa y no acaba de llegar al ascensor y nos hace perder 10 minutos ahí con la puerta abierta esperando a ver si llega la vieja. Y que somos capaces de mirarla con cariño en esas circunstancias ordinarias de la vida, donde se generan los grandes cambios culturales, es en el roce existencial entre personas que se miran a los ojos, no en los debates de la televisión. Por eso la llamada ética del cuidado, por la filosofía moderna anglosajona, es muy importante, que es la vieja caridad cristiana con terminología moderna. Quiere a la gente que te rodea. Demuestra que no tienes miedo a la vida, que no te asusta la libertad de los demás incluso cuando se equivocan. Y que eso se te note en la cara, que lo vean los que te rodean. No porque vayas haciendo el hipócrita y poniendo gestitos por la calle, sino porque de verdad en tu cara hay una sonrisa permanente, hay una actitud de acercamiento al que sufre. Así cambiaremos la sociedad. Así la cambiaron los primeros cristianos. No tenían fuerza política, ni económica, ni militar, pero se querían y querían a la gente. Juliano el Apóstata, que fue el último emperador romano que intentó perseguir al cristianismo y restablecer el paganismo, allá por el siglo IV más o menos, cuando creó de nuevo, cuando creó de nuevo la estructura sacerdotal de las iglesias paganas que quería restaurar, puso como condición para nombrar sacerdotes del paganismo, apoyados por el imperio mandaba mucho en aquella época, puso como condición que tenían que practicar la caridad. Porque él dijo, los cristianos han acabado con el paganismo y sustituyendo nuestra religión por la fuerza de su cariño. Por lo tanto, si queremos sustituirlos a ellos, tenemos que hacer nuestro ese valor nosotros. No lo consiguió, pues eso se consigue por decretos imperiales, obviamente. Pero demuestra que tonto no era. Pues lo mismo pasa hoy día. Por lo tanto, creo que Provida debe cuidar. Cuidar es ayudar a las mujeres embarazadas en situación problemática. Es cuidar a los enfermos, por la familia y por los médicos. Es preocuparse de la salud intelectual y personal de los alumnos. Educar la personalidad, el carácter. Es reforzar la confianza en la razón. Es no tener miedo a la libertad. Gracias a la libertad, o sea, nuestra capacidad de meter la pata, podemos rectificar y eso es un valor inmenso. Por eso el que tiene miedo a la libertad se convierte en un tristón y un deprimido y no sirve. Quien sabe en qué consiste ser bueno, a veces no será bueno, será malo. Pues no sé mi experiencia personal, supongo que será bastante universal. Si amas la libertad, sabes que no eres tus meteduras de pata. Igualmente la pata que hacer es sacarla y ya está. A nivel personal o colectivo. Por eso en Provida jamás tratará a una mujer que ha abortado como una abortista. No, es una mujer que ha cometido un inmenso error, pero que puede ser una líder Provida estupenda. Porque si metemos la pata, la podemos sacar. Ese es el valor de quien ama la libertad. Y por eso el activismo social y cultural Provida tiene que estar preñado de un amor sincero a la libertad. Bueno, yo creo que estos son los lenguajes, he hecho un diagnóstico de lo que nos pasa en el siglo XXI, que deben inspirar el fondo de las actuaciones concretas que luego las intersecciones providas van desarrollando. Y así, antes o después, espero que antes o después, se irá materializando esta revolución cultural humanista y provida que necesita nuestra sociedad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que queda un poco de tiempo para un coloquio si ustedes quieren. Don Luis. Hay micrófonos por aquí. Bueno, una brillante intervención, Benigno, que espero que repitas como lo estás haciendo en otros foros, pero me gustaría volver a oírla y me gustaría que otras personas la oyesen. Quería tu opinión sobre lo que Chesterton dice en el libro que escribió sobre Santo Tomás de Aquino.
que a una persona debes intentar convencerla con sus argumentos, no con los tuyos. Sí. En cuanto a mi intervención, creo que se está grabando, o sea que estará disponible en no sé dónde, ¿no? Chesterton, yo creo que más que con sus argumentos, hay que entrar en su vida y en su experiencia. ¿Mm? No recuerdo el contexto exacto en que lo dice Chesterton en su biografía sobre Santo Tomás, ¿no? Es decir, que los argumentos no dejan de ser construcciones racionales que simplifican todo el mundo intelectual y emocional de una persona. Y hay que llegar a ese mundo emocional e intelectual. Si se refiere a eso, estoy completamente de acuerdo. Los argumentos muchas veces hay que rebatirlos y combatirlos si no son acertados. Pero una conversación de verdad es como la que tienes con tus hijos. No es colocarles un rollo, que no suele servir para nada, es intentar entender qué tienen dentro. Y cuando intentas entender lo que tienen dentro, cómo los quieres, intentas acercarte a su interioridad. Y eso es fundamental, porque si no se provoca el rechazo. Cuando tienes un hijo adolescente, ¿qué quiere decir insoportable? Un tío que no se aclara sobre sí mismo, que no sabe lo que quiere ser, que es medio niño y medio adulto y que sabe si quiere ser una cosa o la otra. O sea, un caos, que eso es ser adolescente, no pasa nada, ¿no? Puedes hablar con él cuando él quiera, no cuando tú quieras. Si dices, ven, vamos a hablar, te dirá que ni de coña. Eso forma parte de ser adolescente también, claro. Entonces, cuando él quiere hablar es cuando está emocional, cuando se siente inseguro, y entonces tienes que conectar con ese mundo emocional de inseguridad que él tiene. Y si nota que le quieres y si sabe que le quieres, hay momentos en que te escuchará. Yo supongo que a eso se debe referir Santo Tomás de Aquino y debemos hacerlo así. Por eso nunca podemos rechazar a priori a nadie, ¿no? A veces tenemos que decir, es que estos son, ¿no? Son seres humanos con sus experiencias, sus pecados, sus luces y sus sombras. Hay que llegar a esas luces, a esas sombras, a esas experiencias para poder entrar en su interior, ¿no? O sea que en este sentido la cita me parece muy oportuna. ¿Doy yo la palabra o alguien manda aquí? Es que hay 3 manos alzadas, no sé por dónde empezar. Venga, cualquiera. Muchísimas gracias, Benigno. Aunque el título de tu ponencia era de carácter legislativo, yo he agradecido mucho que ahondaras aún más en cuestiones filosóficas y por eso me atrevo a invitarte a que incluso ahondéis un poquito más, porque yo sé que además de ser provida eres cristiano y también creo que todos somos conscientes de que los providas en nuestra labor educativa no solamente nos enfrentamos cariñosamente con los abortistas, eutanasistas, sino que muchas veces, incluso cuando los que somos además providas somos cristianos, topamos con lo que, por decirlo suavemente, es la tibieza en cuestiones de defensa de la vida con otros cristianos o, bueno, o con miembros de otras religiones que se supone que deberían también tener también principios. Entonces, a lo que me refiero es a la dimensión más netamente espiritual y religiosa de esta militancia provida, porque en última instancia, y ya corto, en el fondo no es que simplemente estemos luchando contra Planet Parenthood, etcétera. Muchos somos conscientes de que esto es una lucha contra el demonio, contra Satanás, que es el padre de la mentira y del asesinato. Entonces, en esta línea, y por darte la oportunidad de profundizar más en esta cuestión de la educación, de la propagación de unos ideales, ¿cómo podemos, digamos, ser educativos y sobre todo desde el punto de vista netamente religioso, sabiendo a lo que nos enfrentamos, con otros hermanos cristianos, sean católicos, protestantes o de otras religiones? Gracias. O sea, la dimensión netamente religiosa y de lucha contra el maligno. Gracias. Yo no soy ninguna autoridad religiosa, ya lo siento. Bueno, no soy autoridad en nada, pero bueno, del mundo jurídico y político y tal, alguna experiencia tengo, ¿no? Yo no sé cómo se lucha contra Satanás, no tengo ni la más remota idea. Además, creo que no es mi papel. Tampoco quiero tener experiencia de eso. Yo creo que cuando hablamos de leyes hay que hablar un lenguaje jurídico, no religioso. O sea, el Parlamento hay que ir con un lenguaje jurídico. Igual que un congreso de bioquímica hay que ir con un lenguaje de bioquímicos, a un congreso médico hay que ir con lenguaje médico y no con argumentos religiosos. La causa provida no es una causa religiosa, es una causa humanista. Se da, por supuesto, y es timbre de honra de los cristianos,
que los cristianos, por ser cristianos, son humanistas. Y como ven a todos los hombres como hijos de Dios, tienen una razón especial y muy segura para respetarlos en toda su unidad y derechos, como el derecho a la vida, que puede faltar en otros contextos de falta de fe o culturales. Pero ni para defender el derecho a la vida hay que creer en Dios, ni el argumento religioso es el único, ni el común, ni el legítimo en la vida social, en una sociedad pluralista al menos, ¿no? Ahora, evidente, yo soy cristiano. ¿Y qué hay que hacer como cristianos? Pues yo creo que ser muy conscientes de que el Señor de la historia es Dios. Es decir, yo no concibo a un cristiano tristón o desesperanzado. Sería alguien que tiene muy poca fe. El mundo está mal, el mundo está estupendamente. ¿Por qué? Porque Dios, que es el Señor de la historia, lo administra. ¿El balance entre el bien y el mal es favorable al mal en nuestra época? Ni de broma. Yo he estado en misa de 9, ya que pones aquí mis convicciones religiosas encima de la mesa, he estado en misa de 9 antes de venir aquí. Una misa, para un cristiano, aporta más bien que todo lo mal que somos capaces de hacer todos los humanos juntos. El balance es positivo todos los días, aunque no lo veamos así. Tú y yo no podemos sacar del mal bien, pero Dios sí, y además lo hace. Lo hace. Eso es tener fe. Por lo tanto, un cristiano lo que tiene es unas seguridades, un anclaje en la intrínseca bondad de la realidad de todo lo existente, incluyendo la historia humana, que le da una inmensa paz. ¿Que hay cristianos con poca fe? Por supuesto. Entonces a esos habrá que ayudarles a reforzar su fe. Y si a través de ese reforzamiento o fortalecimiento de su fe devienen coherentemente mucho más humanistas y comprometidos con el derecho a la vida, estupendo. Por tanto, la fe en Dios da un argumento más, muy convincente, dicho sea de paso. Es más, si somos sinceros, hoy día en el mundo, y esto va contra el dogma católico, el dogma católico es que no hace falta creer en Dios para entender la bondad de todo lo existente y la dignidad humana. Porque se puede acceder con la razón, lo definió así el Concilio Vaticano I, a las verdades de la ley natural. Pero la vida real desmiente eso. Hoy día, solo en el seno del cristianismo, digo así, por lo menos en términos, no quiere decir que no haya ninguna persona aislada, ¿no? Pero en términos sociológicamente relevantes, solo en el seno del cristianismo se defiende el derecho a la vida, con todas sus coherencias e implicaciones, la bondad del matrimonio, de la sexualidad humana, de la libertad, la convicción de que podemos identificar con certeza la verdad moral. Por tanto, los cristianos podemos sentirnos muy orgullosos de que en este momento, gracias a que existe la Iglesia, las iglesias si se quiere, hay un testimonio de estas verdades inalienables sobre la dignidad humana en nuestro mundo que si no, no existiría. Pero a la vez no debemos confundir el terreno de lo religioso con el de lo jurídico, lo científico, lo sociológico, etcétera, pienso yo, ¿no? En todo caso, los cristianos tenéis un arma poderosísima para cambiar el mundo, que es rezar. Si rezaseis, las cosas serían distintas. Pero ya estoy metido en un terreno en el que yo no soy ninguna autoridad, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Benigno. Me ha gustado muchísimo la charla y quería hacer un pequeño aporte y, bueno, y conocer también tu opinión sobre un tema del que además me gustaría también animar a la organización para tratarlo en los siguientes congresos, que es el tema de la escucha. Mi sensación es que, al bucear en el día a día, ¿no?, en mi vida, es que la gente está muy sedienta de ser escuchada, porque ser escuchado no solo es algo que se hace con el oído, como órgano, sino que es algo que se hace con el alma, ¿no? Entonces, cuando la gente es escuchada, es amada. O sea, la gente que se siente escuchada se siente amada, se siente acogida, ¿no? Y yo creo que sobre esto es algo que tenemos, me parece que no me equivoco, bastante que aprender todos, porque si nosotros que estamos queriendo llegar a la gente para que ame la vida, yo creo que una de las formas de ayudar a la gente, que tú hablabas mucho bueno, y hablaba también la persona que ha preguntado, de hablar con sus argumentos, ¿no?, con su estilo. Para eso hay que saber acoger al otro, ¿no? Yo creo que esto es algo en lo que necesitamos formarnos. Me parece que humildemente hemos de reconocer que nos falta, porque nos ha pegado fuerte a toda la sociedad el individualismo, nos falta escuchar, ¿no? Muchas veces vamos oyendo, pero no escuchando, y muchas veces vamos con el piloto automático.
y creo que podríamos acoger mejor a los demás y amarles mejor si supiéramos formarnos más en lo que es la escucha. ¿Cómo lo ves? Por supuesto. La escucha forma parte de ese abrirse a ese contacto que permite la felicidad y el ejemplo compartido. Y la escucha en un sentido amplio. Escucha es mirar con cariño, es sonreír, es dar gracias. Y por supuesto es literalmente escuchar cuando los demás quieren hablar, ¿no? Pero muchas veces, como decía antes con los adolescentes, el otro no quiere hablar de entrada. Somos muy celosos de nuestra intimidad. Cada vez hay más patologías de la personalidad que no se manifiestan hacia afuera, como la adicción a la pornografía, por ejemplo. Las adicciones a sustancias acaban notándose en el seno de la familia. Hay adicciones solitarias, terribles, que no se manifiestan, pero que si uno ve que otro está todo el día encerrado, que tiene un mundo propio, que descansa poco, pues tiene síntomas para acercarte a él, ¿no? Digo, voy a poner el ejemplo concreto de la pornografía, ¿no? Entonces, escuchar, que es estar atento, es mirar con cariño, me parece fundamental. Y no siempre es fácil. Exige dedicar tiempo y eso a veces nos cuesta. A los pesados, quiero decir, dedicar tiempo a quien te divierte y te encanta, eso es cualquiera, ¿no? Pero al tío que es un coñazo, con perdón, y te coloca su rollo, a veces cuesta, pues sí. Entonces estoy de acuerdo contigo, creo que sería un digno asunto a tratar en otro congreso pro vida, ¿no? Intento llevar un poco el orden. No, hay otra aquí que no le estoy parando desde hace un rato, pero venga, 2 por lo menos y ya cortamos. Muy rápido. Muchísimas gracias, No. porque cada vez que venimos aquí aprendemos. Muchísimas gracias. Yo iba a contar una cosa positiva, porque realmente nosotros estamos en Provida 38 años y resulta que las cifras de gente que se han salvado son muy altas. Vamos, las tenemos cotejadas, son 17.602 niños en Sevilla. De momento, vale. Entonces, no es por eso, por triunfalismo, sino porque el éxito de Provida es, lo que él ha dicho, escuchar. Y cuando los escuchamos, vemos la ansiedad que tienen. Ellas vienen a oír, en realidad, lo que, como están desesperadas, lo que vienen a oír es lo mismo que tienen dentro y no se atreven a sacar. En el momento que nosotros con cariño les explicamos que ellas ya son madres y que ellas lo sienten, realmente eso se vuelcan todas y siguen adelante. Creo que es porque tenemos que luchar siempre contra una mentira. 1000 mentiras dichas muchísimas veces, como es el aborto es una interrupción, que no lo es. Entonces les explicamos eso y ellas realmente reaccionan estupendamente. Vamos, es muy raro que se escapen alguna, es sencillamente ser madres y hacerles sentir madres. Yo creo que es el único éxito, y paciencia. Así es, la fuerza de la verdad que merece siempre la pena. Solzhenitsyn decía que acabaríamos con el comunismo cuando hablásemos con verdad del comunismo. Y Walesa, una vez que coincidí con él en un congreso en Mexicali, en México, para hablar de la movilización de la sociedad civil, él hablaba de solidaridad y nosotros del movimiento Provida y del Foro de la Familia en España, dijo que él estaba convencido que el comunismo había caído en Polonia cuando los obreros polacos en huelga en los astilleros de Gdańsk empezaron a confesarse públicamente por miles. Y la sociedad polaca vio que no había comunistas, que había solo cristianos, para sorpresa de todo el mundo. Y esa verdad hizo que se desmoronase la apariencia de la falsedad comunista. Es que esta señora lleva mucho tiempo. Alicia. Esto lo llevo pensando hace mucho tiempo. No sé, ¿se ha oído? Sí, yo lo llevo pensando hace mucho tiempo, ¿no? Porque usamos un lenguaje a veces excesivamente moralista, excesivamente duro, excesivamente, no sé, y a la gente le llega el lenguaje sensible, el lenguaje humano, el lenguaje cariñoso, y se puede decir la verdad de forma cariñosa. Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Porque, bueno, ya está, no voy a insistir. Y luego, otra idea, y esto lo refiero al compañero que ha hablado antes, es que yo soy cristiana, pero nunca he luchado contra el demonio ni contra el mal. A mí me parece que lo propio del cristiano y en contra del marxismo es hacer el bien para superar el mal.
Entonces, también esto es muy importante y esto creo que forma parte de la revolución humanista. Hacer el bien para vencer el mal. ¿Te parece? Absolutamente de acuerdo. Es más, al mal no se le vence enfrentándose a cabezazos con él. Al mal se le vence anegándolo en bien. Y por eso los Providas es una fuerza revolucionaria, porque hacéis mucho bien continuamente. Por lo tanto, adelante.